Heridos, edificios derrumbados y daños parciales en infraestructuras son el saldo que hasta el momento deja el movimiento telúrico. Son algunas de las imágenes que nos van llegando desde las consecuencias del terremoto que ha sacudido esta tarde Colombia. Un terremoto de magnitud 7,4 golpea Colombia. En un sitio, los edificios se agrietan, algunos ceden y el desastre es enorme. En China, a miles de kilómetros, en un país que sufre terremotos igual de fuertes o más, hay torres de más de 100 plantas que reciben ese mismo temblor y se balancean despacio, como un árbol con el viento, sin que se les caiga ni un cristal. Vamos a analizar por qué. Porque la diferencia entre esas dos escenas no tiene nada que ver con la suerte. Se calcula años antes de que la Tierra se mueva, en una mesa de despacho, con una calculadora y un plano encima. Hoy te voy a explicar en qué consiste ese cálculo, por qué China se ha convertido en el país que mejor lo ejecuta del planeta, y qué separa a una ciudad que se sacude y sigue en pie de una que lo pasa mucho peor con el mismo terremoto debajo. Esto no va de señalar ni de faltar al respeto a nadie. Va justo de lo contrario. Va de entender, con datos encima de la mesa, por qué un mismo temblor deja consecuencias tan distintas según dónde caiga. Porque cuando lo entiendes, te das cuenta de una cosa que escuece. La mayor parte del daño se podía haber evitado. Y de eso casi nadie habla. 3 preguntas para hoy. La primera. ¿Por qué un terremoto de la misma fuerza arrasa un país y en otro la gente sale caminando? La segunda. ¿Qué tecnología concreta usa China para que sus edificios bailen con el terremoto en lugar de partirse? Y la tercera, la que de verdad importa. Si esta tecnología existe, funciona y está más que probada, ¿por qué no la tiene todo el mundo? Empezamos por una idea que casi nadie tiene clara. Un terremoto, por sí solo, casi no hace daño a las personas. El daño lo hace lo que se te cae encima. Párate a pensarlo. Si un terremoto muy fuerte te pilla en mitad de un descampado, en un prado, en un sitio abierto sin nada alrededor, lo más seguro es que te lleves un susto de 1000 demonios, que te cueste mantenerte en pie, pero que salgas andando. Lo que hace daño en un terremoto son los edificios. Las paredes que ceden, los techos que se vienen abajo, las estructuras que fallan con gente dentro. Hay una frase que se repite mucho en ingeniería sísmica y que lo resume todo. Los terremotos no hacen daño a las personas. Los edificios mal construidos, sí. Esto le da la vuelta a la forma de ver el problema, porque significa que un terremoto no es solo un desastre natural contra el que no podemos hacer nada. Es, en buena parte, un asunto de ingeniería, un asunto con solución. La prueba es que 2 países pueden recibir el mismo temblor, exactamente la misma energía saliendo de la Tierra, y acabar en 2 sitios opuestos. En uno, un desastre de dimensiones enormes. En otro, unos pocos heridos y los edificios en pie. La Tierra hace lo mismo en los 2 lados. Cambia lo que el ser humano ha levantado encima. Si te interesa entender cómo funcionan de verdad las cosas que hay detrás de una noticia así, más allá del titular de turno. La historia de por qué China es hoy una potencia mundial en construcción antisísmica empieza por el peor sitio posible. Por uno de los peores desastres del siglo XX. 28 de julio de 1976, 3:42 de la madrugada. La ciudad industrial de Tangshan, al este de Pekín, con cerca de 1 millón de habitantes, casi todos durmiendo. Un terremoto de magnitud 7,6 golpea justo debajo de la ciudad, a solo 12 kilómetros de profundidad. La sacudida dura 23 segundos. En ese tiempo se viene abajo el 90% de las viviendas y el 80% de las fábricas de la ciudad. La ciudad entera, prácticamente, deja de existir. Las cifras oficiales hablaron de 240.000 víctimas. Los analistas que estuvieron sobre el terreno calculan que fueron bastantes más, quizá el triple, pero anda a saber dónde quedaron aquellos registros con la ciudad entera arrasada. Sea cual sea el número exacto, hablamos de uno de los peores desastres del siglo XX. Una ciudad borrada del mapa en menos de medio minuto, con la mayoría de la gente sorprendida mientras dormía, porque los edificios en los que vivían no aguantaban prácticamente nada. Tangshan fue una herida que se le quedó grabada a China en la memoria. A partir de ahí empieza el cambio, porque de las tragedias enormes salen a veces las decisiones enormes. China entendió, de la forma más dolorosa que existe, que no podía seguir construyendo así. Que un país que se asienta sobre algunas de las zonas sísmicas más activas del planeta no se puede permitir edificios que se derrumban con una sacudida. Tangshan fue el punto de partida de un cambio que ha tardado décadas en dar sus frutos, pero que hoy ha convertido a China en una referencia mundial.
Hasta aquí hemos visto que lo que mata en un terremoto son los edificios, y hemos visto la tragedia que hizo que China se pusiera las pilas. Pero te preguntarás, vale, aprendieron la lección, ¿y entonces qué hicieron exactamente? Porque entre querer construir mejor y saber hacerlo hay un abismo enorme. La respuesta llega, otra vez, después de otro golpe durísimo. Y este ya es mucho más reciente de lo que crees. 12 de mayo de 2008. Provincia de Sichuan, condado de Wenchuan. Un terremoto de magnitud 7,9, todavía más fuerte que el de Tangshan, sacude el suroeste de China. Los efectos se sienten en 6 provincias. Mueren unas 87.000 personas. Muchos de los edificios que cedieron en Sichuan eran escuelas, colegios llenos de niños. 5 colegios quedaron aplastados con los escolares dentro. Y la investigación posterior reveló algo que a China le dolió muchísimo. El código de construcción de la época había clasificado esa zona como de riesgo sísmico moderado. Moderado. Se equivocaron. Los edificios estaban construidos para aguantar mucho menos de lo que la tierra les echó encima. Sichuan fue la segunda gran lección, y fue la definitiva. Porque después de Sichuan, China no solo reconstruyó lo que se había caído, rehizo su forma de pensar la construcción entera. Revisó los códigos sísmicos de todo el país, endureció las normas y, sobre todo, empezó a aplicar a gran escala una serie de tecnologías que hasta entonces eran cosa de unos pocos edificios especiales. Tecnologías que convierten un edificio normal en algo capaz de sobrevivir a un terremoto que lo dejaría hecho polvo si estuviera construido a la manera tradicional. Y esas tecnologías son las que te voy a explicar ahora, porque son ingeniosas. Pero antes de las tecnologías, tienes que pillar la filosofía, porque es lo que lo cambia todo. En la normativa china hay un texto técnico, el GBES 50011, por si a alguien le da por buscarlo, que le da la vuelta a la forma de plantear esto. No te dice que construyas un búnker inamovible. Te propone un trato razonable en 3 pasos. Si la tierra tiembla flojo, de esos temblores que pasan cada 2 por 3, el edificio ni se entera, ni una grieta en la pintura. Si la cosa se pone seria con un temblor medio, la fachada puede sufrir algún daño, pero la estructura aguanta y la gente sigue viviendo dentro. Y si llega el terremoto gordo de verdad, el de una vez cada varios siglos, la estructura se deforma, la obra puede quedar para el arrastre, pero por encima de todo no se le viene abajo a nadie encima. Pierdes el hormigón, salvas la vida. Esa es la lógica, y es de una inteligencia tremenda. Fíjate en lo lista que es esa filosofía. China no promete que el edificio salga intacto de un terremoto descomunal, porque eso sería mentira y saldría carísimo. Lo que promete es que el edificio aguante lo justo para que no muera nadie. Acepta el daño en la máquina para salvar a la persona. Es la diferencia entre un país que construye para presumir de que sus edificios son indestructibles y un país que construye para que su gente no muera aplastada. Y hay una exigencia todavía más dura para los edificios que de verdad importan en una catástrofe. Los hospitales, los colegios, los centros de emergencia. A esos se les pide un nivel más alto todavía. No solo que no se caigan, sino que sigan funcionando. Que el hospital pueda operar a los heridos justo después del terremoto, mientras la tierra todavía tiembla con las réplicas. Ahora verás que eso no es teoría. La idea central que tienes que entender es esta, y es contraria a lo que diría el sentido común. Cuando pensamos en un edificio que aguanta un terremoto, nos imaginamos algo muy rígido, muy fuerte, muy duro, una especie de búnker inamovible. Pues resulta que es justo al revés. Un edificio demasiado rígido es un edificio que se parte. Lo que de verdad sobrevive a un terremoto es un edificio que sabe moverse, que es flexible, que se dobla y se balancea en lugar de resistir a lo bruto. Es la misma diferencia que hay entre un roble y un junco en una tormenta. El roble, rígido y orgulloso, se resiste al viento hasta que una racha lo parte por la mitad. El junco se dobla, se deja llevar, baila con el viento, y cuando la tormenta pasa, sigue ahí, entero. La ingeniería antisísmica moderna consiste en enseñarle a un edificio a ser un junco. La primera forma de conseguirlo es la más llamativa de todas. Imagínate coger un edificio de 50 plantas y ponerlo encima de 4 tacos de hóquei gigantes hechos de caucho y plomo. Si el suelo de abajo pega un tirón de medio metro de golpe, la torre de arriba casi ni se entera. Pues eso, que suena a broma, tiene nombre técnico, y es una de las mayores genialidades de la ingeniería moderna, el aislamiento de base. Normalmente un edificio está pegado al suelo,
es un del suelo, sus cimientos y la tierra son la misma cosa. Así que cuando la tierra se sacude, el edificio se sacude con ella, entero, de golpe, y ese latigazo sube por toda la estructura y la revienta desde abajo. El aislamiento de base hace algo que parece de locos. Separa el edificio del suelo, tal cual suena. Mete entre los cimientos y el edificio unos aparatos especiales, unos rodamientos de capas de goma y acero, muchas veces con un núcleo de plomo en el centro, y deja el edificio apoyado encima como si flotara. ¿Qué consigues con eso? Algo asombroso. Cuando llega el terremoto, el suelo se mueve violentamente de un lado a otro, pero esos rodamientos de goma absorben el movimiento, se deforman ellos, y el edificio que tienen encima apenas se entera. El suelo puede estar moviéndose 30 centímetros a un lado y a otro, y el edificio, gracias a esos apoyos flexibles, solo se desplaza unos pocos centímetros, muy despacio, muy suave. Es como si el edificio estuviera bailando sobre una alfombra que se mueve, pero sin que sus pies se despeguen ni pierda el equilibrio. La sacudida mortal se queda abajo, en los rodamientos, y arriba, donde está la gente, el temblor se convierte en un balanceo lento y controlado. Dale al like si estás flipando con esto tanto como yo, porque son de esas cosas de ingeniería que parecen sencillas cuando te las explican, pero que detrás llevan décadas de investigación y un montón de matemáticas. China ha llevado esta tecnología del aislamiento de base a una escala que no tiene ningún otro país. No hablamos de ponerla en un rascacielos emblemático para presumir. Hablamos de aplicarla en hospitales, en colegios, en edificios de viviendas normales, en estaciones de metro. Precisamente en los sitios donde Sichuan enseñó que no se podía fallar. China se ha convertido en el mayor mercado del mundo de aislamiento sísmico, con más de 12.000 edificios equipados con estos sistemas, la mayor cantidad del planeta con diferencia. Lo que antes era un lujo para construcciones especiales, en China se ha vuelto una herramienta de uso masivo. Y eso, a escala de un país entero, salva una cantidad de vidas que es difícil de imaginar. Te voy a dar el ejemplo que mejor lo resume, porque es una barbaridad. Más de 1.000 aisladores colocaron debajo del aeropuerto de Pekín-Daxing, que se dice pronto. Ese aeropuerto, que es uno de los aeropuertos más grandes del mundo, esa terminal gigantesca con forma de estrella de mar que ha salido en fotos por todas partes, se apoya sobre 1.120 aisladores sísmicos. 1.120. Es la mayor estructura aislada sísmicamente del planeta. Ese edificio inmenso está diseñado para aguantar un terremoto de magnitud 8 sin que se rompa ni uno de sus enormes ventanales. Párate a pensarlo. El edificio más grande que puedas imaginar, con miles de personas dentro, flotando sobre unos apoyos de goma y acero que le permiten bailar con el terremoto mientras la gente factura sus maletas sin enterarse de nada. Y estos aisladores reducen la fuerza del terremoto que llega al edificio entre un 70 y un 85%. Casi lo eliminan. Le quitan al terremoto la mayor parte de su capacidad de matar. Hay un dato que va directo a la idea de que China no solo se protege a sí misma, sino que se ha convertido en la potencia mundial de esta tecnología. China fabrica alrededor del 70% de los aisladores sísmicos de todo el mundo. El 70%. Cuando otro país, Indonesia, Ecuador, el que sea, quiere construir un edificio que resista terremotos con esta tecnología, lo más probable es que los aisladores que use estén fabricados en China. No solo han aprendido a protegerse, se han convertido en los que protegen a medio planeta. El aislamiento de base va de maravilla para hospitales, colegios, edificios de unas cuantas plantas. Pero el verdadero quebradero de cabeza de los ingenieros no son los edificios bajos. Es qué haces cuando tienes una mole de más de 600 metros que un tifón o un terremoto pueden hacer oscilar como un palillo. En un minuto vas a ver la solución que cuelga del techo de la torre de Shanghái, y es de las cosas más bestias que ha construido la ingeniería. Si subes al piso 125 de la torre de Shanghái, el segundo edificio más alto del mundo, a más de 600 metros del suelo, no te vas a encontrar oficinas de lujo ni un mirador para turistas. Te vas a cruzar con un bicho de metal. Colgada en el centro de la estructura hay una bola de acero de 1.200 toneladas. Para que te hagas una idea de lo que es eso, imagínate el peso de 10 aviones de pasajeros cargados hasta arriba, flotando por encima de la cabeza de la gente, sujetos por cables gruesos como troncos de árbol. Es el amortiguador más pesado del planeta, y encima lleva un sistema magnético de última generación para controlar su movimiento. ¿Para qué sirve esa mole descomunal? Para lo siguiente.
Cuando el edificio empieza a balancearse por un terremoto o por un tifón de esos que azotan la costa china, la masa, por pura inercia, se mueve en dirección contraria al edificio. Si el edificio va hacia la derecha, la masa tira hacia la izquierda. Ese contrapeso gigante cancela buena parte del movimiento, estabiliza la torre y evita que oscile tanto como para hacerse daño. Es como cuando llevas un vaso lleno de agua y lo mueves con cuidado para que el líquido no se derrame. La masa hace ese ajuste constante, automático, para mantener el edificio equilibrado. En la torre de Shanghái, ese sistema reduce la oscilación del edificio casi a la mitad. Se han grabado vídeos de estas moles moviéndose durante terremotos reales, oscilando más de 1 metro de un lado a otro mientras la torre, gracias a ellas, apenas se inmuta. La gente dentro sigue trabajando y la torre aguanta terremotos de gran magnitud tan campante. Todavía hay una tercera familia de tecnologías, los llamados disipadores de energía. La idea aquí es genial por lo sencilla. Un terremoto mete en el edificio una cantidad enorme de energía, y esa energía tiene que ir a alguna parte. Si no la controlas, esa energía se la comen las columnas, las vigas y las paredes, que se van agrietando y rompiendo hasta que el edificio cae. Los disipadores son unos dispositivos que se colocan en puntos estratégicos de la estructura y que están diseñados para absorber ellos esa energía, para sacrificarse ellos en lugar de que se sacrifique la estructura principal. Funcionan un poco como los amortiguadores de un coche cuando pasas por un bache. En vez de que el golpe te llegue entero al cuerpo, el amortiguador se lo traga y tú apenas lo notas. En un edificio, estos disipadores se tragan la fuerza del terremoto y protegen lo importante, que son las columnas que sostienen el edificio y a la gente que hay dentro. Hagamos memoria un segundo, que llevamos ya unas cuantas cosas. Vimos que en un terremoto el daño lo hacen los edificios, no el temblor en sí. Hemos visto cómo China aprendió esto por la vía dura con Tangshan y con Sichuan. Y hemos visto las 3 grandes tecnologías que usa para que sus edificios sobrevivan. El aislamiento de base que separa el edificio del suelo, el amortiguador de masa que equilibra los rascacielos y los disipadores que se tragan la energía del terremoto. Todo esto ya es impresionante. Pero ahora viene la parte que de verdad demuestra que esto no es teoría, sino que funciona en el mundo real. Y viene de un terremoto reciente. Hace poco, un terremoto de magnitud 7,9, uno de los más fuertes de los últimos años, golpeó Myanmar, en el sudeste asiático. Fue un terremoto devastador. Y a unos 300 kilómetros del epicentro, en la ciudad de Ruili, en la provincia china de Yunnan, había una escuela que se estaba construyendo con esta tecnología de aislamiento sísmico. 300 kilómetros puede parecer mucho, pero un terremoto de esa magnitud sacude con fuerza a esa distancia sin ningún problema. ¿Y qué pasó con esa escuela? Que aguantó. Que los sistemas de aislamiento hicieron su trabajo y protegieron el edificio. Mientras en la zona del epicentro la devastación era enorme, esa construcción china preparada demostró en la práctica, con un terremoto real y no en un laboratorio, que la tecnología funciona. Que cuando construyes bien, la gente de dentro vive. Si ese ejemplo te parece lejano, déjame contarte uno todavía más contundente, porque es un hospital y es una prueba real. Después del terremoto de Sichuan, China reconstruyó la ciudad de Beichuan entera, que había quedado arrasada, en un sitio nuevo y seguro. Y el nuevo hospital de Beichuan lo levantaron sobre 542 aisladores sísmicos, diseñado para aguantar una aceleración del suelo altísima. En 2013, 5 años después, otro terremoto fuerte, el de Lushan, de magnitud 7, volvió a sacudir la zona. ¿Y sabes qué pasó en ese hospital? Que no se interrumpió ni una sola operación. Los cirujanos siguieron operando mientras la tierra temblaba, porque el edificio, flotando sobre sus aisladores, apenas se movió. Piensa en lo que eso significa. En el peor momento posible, cuando llegan decenas de heridos del terremoto, el hospital no solo no se cae, sigue funcionando a pleno rendimiento. Eso es exactamente lo que buscaba la filosofía de los 3 niveles que te contaba antes. No solo que no muera la gente de dentro del hospital, sino que el hospital pueda salvar a la gente de fuera. Conviene meter unos números encima de la mesa, porque ayudan a entender la magnitud de lo que hablamos. El terremoto de Colombia de este agosto liberó una energía enorme. Según el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento sísmico fue unas 25 veces mayor que el del Chocó de 1995 y alrededor de 150 veces más alto que el del Eje Cafetero de 1999.
150 veces. Con esas cifras encima, la pregunta de cómo están construidos los edificios deja de ser un detalle técnico y pasa a ser, directamente, la diferencia entre la vida y la muerte de miles de personas. Cuando la Tierra pega tan fuerte, solo hay dos opciones: o el edificio está preparado o el edificio se cae. No hay término medio. Hay un matiz que los sismólogos han señalado sobre el terremoto colombiano y que es importante por honestidad, porque en este canal los datos van completos. Este terremoto fue profundo, ocurrió a unos 100 kilómetros bajo la superficie, y esa profundidad hizo que, pese a su enorme energía, no causara todavía más destrucción de la que causó. Un terremoto de esa magnitud a poca profundidad, como fue el de Tangshan, habría sido una catástrofe de una escala difícil de imaginar. Esto refuerza justo lo que venimos diciendo. No controlamos la magnitud, ni la profundidad, ni dónde va a temblar. Lo único que está en nuestra mano, lo único que podemos decidir nosotros, es cómo de preparados están los edificios cuando llegue el temblor. Todo lo demás lo decide la Tierra. Este es el momento de hacernos la tercera pregunta, la más importante de todas, la que abría el vídeo. Si esta tecnología existe, si está probada, si funciona de verdad y salva miles de vidas, ¿por qué no la tienen todos los países del mundo? ¿Por qué sigue habiendo terremotos que matan a cientos o a miles de personas cuando ya sabemos cómo construir para que eso no pase? La respuesta tiene dos partes, y la segunda no suele gustar. La primera parte de la respuesta es el dinero. Construir con aislamiento sísmico y con estas tecnologías es más caro que construir a la manera tradicional. Un edificio así puede costar bastante más que uno normal. Y para un país en desarrollo, con recursos limitados y 1000 necesidades urgentes al mismo tiempo, ese sobrecoste es un obstáculo real y muy difícil de salvar. Eso hay que reconocerlo, y hay que decirlo con claridad, sin faltar al respeto a nadie. No es lo mismo el presupuesto de una potencia mundial que el de un país que está peleando por cubrir necesidades mucho más básicas. Pero el dinero no es toda la respuesta. Y esta es la parte que de verdad genera debate. Porque construir seguro no es solo cuestión de tener mucho dinero. Es, sobre todo, una cuestión de decisión política y de prioridades. China no es que se despertara un día siendo rica y por eso construyera bien. China decidió, después de enterrar a cientos de miles de personas, que la seguridad sísmica de su gente era una prioridad nacional innegociable, y puso los recursos, las leyes y el control estatal para que se cumpliera. Endureció los códigos, obligó a aplicarlos y persiguió que se cumplieran. Otros países, incluso teniendo terremotos frecuentes, no han tomado esa decisión con la misma firmeza. Han mirado hacia otro lado, han permitido que se construya barato y mal, han dejado que la corrupción se salte las normas y han preferido no gastar hoy en algo cuyo beneficio solo se ve el día de la catástrofe. Y ese día, cuando llega, la factura se paga en vidas. Aquí está, para mí, el meollo del asunto, lo que separa a China de casi todos los demás. Leyes y códigos de construcción excelentes los hay a patadas en medio mundo. El cuello de botella está a pie de obra, cuando toca comprobar si el camión de hormigón trae lo que dice la factura, o si alguien se ha ahorrado un dinero racaneando en el acero. Y ahí, China no pasa una. En los proyectos grandes te meten drones con cámaras térmicas y escáner láser para comparar la estructura ya levantada con el plano original, milímetro a milímetro. El acero que entra en un edificio lleva una trazabilidad digital desde la propia acería, para que nadie cuele material de peor calidad. Miles de edificios altos llevan sensores dentro que vigilan su salud en tiempo real y mandan los datos a un centro nacional. Y si te pescan escatimando en la calidad del material para llevarte una comisión, no te cae una multa administrativa y a casa. Te vas derecho al juzgado de lo penal. Ojo, que no nos engañemos tampoco. Este sistema funciona a base de una presión del Estado que en Europa nos tendría en los tribunales día sí y día también. Allí, si escaneas una columna con láser y falta 1 milímetro de grosor de acero, el jefe de obra no se va a casa con una sanción, se va derechito al calabozo. Es efectivo, no lo voy a negar, funciona como un tiro. Pero es una apisonadora, y conviene decirlo para no vender una película de cuento. La misma máquina estatal que consigue que los edificios no se caigan es la que no admite un no por respuesta. Eso también es parte de la historia. Contrasta eso con lo que pasa en muchos sitios donde tiembla la tierra.
Un código de construcción excelente sobre el papel, y luego una realidad de construcción informal, de edificios levantados sin supervisión, sin licencia, sin control, con materiales baratos y mano de obra sin formar, muchas veces en las laderas más peligrosas de las ciudades. La norma dice una cosa y la obra hace otra, y nadie lo vigila hasta que llega el terremoto y la grieta aparece donde no debía. La diferencia entre China y esos sitios se resume en una cosa. China decidió que la norma se cumple sí o sí, y puso a la maquinaria del Estado entera a vigilar que así fuera. Esa voluntad de hacer cumplir, y no solo de escribir la ley, es lo que de verdad salva las vidas. Para que veas hasta dónde llega esa voluntad, mira lo que hizo China después de Sichuan, porque la cifra es difícil de creer. En apenas 3 años, China reconstruyó unos 20 millones de viviendas y unas 10.000 escuelas, aplicando las nuevas tecnologías antisísmicas. 20 millones de viviendas en 3 años. Movilizó un fondo enorme, de decenas de miles de millones, dedicado en exclusiva a reconstruir con tecnología sísmica. Ciudades enteras que habían quedado destruidas, como Beichuan, se levantaron de nuevo en terrenos seguros, estudiados palmo a palmo, con los edificios preparados para el siguiente terremoto antes incluso de que llegara. China cogió la mayor tragedia de su historia reciente y la convirtió en el mayor laboratorio de construcción antisísmica que ha visto el mundo. De las ruinas de Sichuan salió la China que hoy es líder mundial en aguantar terremotos. Del dolor sacaron la lección, y de la lección sacaron la tecnología que hoy salva a su gente y exportan a medio planeta. Vámonos al presente, a Colombia, a este mismo momento. Tras el terremoto del 10 de agosto, con el país en desastre nacional y las labores de rescate todavía en marcha, varios países ofrecieron ayuda. Y uno de los primeros en tender la mano fue China. El embajador chino en Colombia pidió públicamente que se abriera cuanto antes un canal oficial para coordinar la asistencia internacional y ayudar a los damnificados. China, el país que sufrió Tangshan y Sichuan, el país que aprendió a construir contra los terremotos por la vía más dolorosa, ofreciendo su ayuda a un país que acaba de vivir su propia tragedia. Hay algo simbólico en eso. El que más ha sufrido los terremotos y el que mejor ha aprendido a resistirlos, tendiendo la mano al que acaba de caer. Volvamos al principio, a esos 2 escenarios con los que empezábamos. La ciudad que se derrumba con un terremoto de 7,4 y la ciudad con edificios que se balancean despacio y aguantan el mismo temblor. Ahora ya sabes que la diferencia entre esas 2 imágenes no es la suerte ni el destino, es Tangshan. Es Sichuan. Son décadas de decisiones, de investigación, de leyes duras y de dinero invertido en que la gente no muera aplastada mientras duerme. La tierra tiembla igual en todas partes. Lo que decide quién vive y quién muere es lo que hemos construido encima y la voluntad que hemos tenido de hacerlo bien. Esa es la pregunta que te dejo hoy, y sé que va a dividir opiniones en los comentarios. Cuando un terremoto se lleva por delante a cientos de personas en un edificio mal construido, ¿es solo una desgracia natural inevitable? ¿O es también la consecuencia de decisiones humanas, de dinero mal gastado y de prioridades equivocadas que se podían haber cambiado a tiempo? Piénsalo bien antes de responder, y dime abajo de qué lado estás, porque de esa respuesta depende que las próximas víctimas sean inevitables o evitables. En el próximo vídeo vamos a ir un paso más allá, porque si China es capaz de construir edificios que aguantan terremotos, lo siguiente que ha conseguido parece directamente de ciencia ficción. Infraestructuras enteras, puentes y viviendas, levantadas en tiempo récord y capaces de resistir lo que les echen. Nos vemos pronto, gente.